alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Lucky, de 11 años, no iba a la iglesia en Zimbabue. Nadie de su familia iba a la iglesia. Un día algunos amigos lo invitaron a ir con ellos a la iglesia el sábado. Lucky fue con ellos a la iglesia adventista del séptimo día. Le gustó tanto que invitó a su mamá a ir con él. La mamá de Lucky fue con él a la iglesia, pero no le gustó mucho. En la iglesia, la gente adoraba a Dios, pero como muchos en Zimbabue, la mamá de Lucky adoraba a sus ancestros. Aunque estaban muertos, ella creía que podía hablarles. Durante el sermón, le susurró a Lucky: ¿La gente de esta iglesia discrepa de mis creencias? Sí, susurró él de vuelta. Su mamá no dijo nada más hasta que llegaron a casa. Luego, le gritó a Lucky, le gritó cada día por los siguientes días. Luego se quedó en silencio y se negó a hablarle. Lucky continuó asistiendo a la iglesia. 3 meses después, la madre rompió su silencio. No puede salir de la casa los sábados por la mañana, dijo. La mamá de Lucky se aseguró de que no fuera a la iglesia, lo encerraba en una habitación y solo abría la puerta después de la hora del culto. Cuando la mamá de Lucky vio que él todavía creía en Dios, decidió que algo estaba mal con él. No comprendía por qué no quería adorar a los ancestros como ella. Invitó a venir a la casa a un curandero que también adoraba a los ancestros para ver qué estaba mal con Lucky. Pero Lucky no quería hablar con el curandero. Corrió hacia el baño y se encerró allí. La mamá de Lucky vino hasta la puerta y gritó: ¿Por qué te niegas a hablar con el curandero para descubrir qué pasa contigo? De detrás de la puerta, Lucky le explicó que la Biblia enseña que no se puede hablar con sus ancestros muertos. Cuando la gente muere, no puede oír o hablar porque está durmiendo, dijo. ¿Por qué quieres obligarme a hacer algo con lo que no estoy de acuerdo? Lucky pasó la noche en el baño. Temprano en la mañana, abrió la puerta y regresó sigilosamente a su habitación. Se deslizó bajo una manta y se durmió. Pero cuando su mamá se levantó y lo vio en su cama, gritó: ¿Por qué estás en mi casa? Si eres un cristiano, vete con los cristianos y quédate con ellos. No se hablaron por el resto del día. Al día siguiente, Lucky prometió que dejaría de ir a la iglesia. Estaba cansado de pelear. Lucky mantuvo su promesa por 1 año, pero los amigos seguían invitándolo a la iglesia y finalmente fue. No le contó a su madre. Pasaron varios años y Lucky se graduó de 8º grado. Uno de sus amigos planeaba ir a una secundaria adventista y él también quiso ir. Le pidió permiso a su mamá. La mamá de Lucky no estaba segura de que fuese una buena idea, pero Lucky la convenció de que allí tenían los mejores maestros. 1 mes después de comenzar el año escolar, Lucky se entregó a Jesús y fue bautizado. Al principio, su mamá estaba molesta, pero después se calmó. Después sucedió algo sorprendente. Su mamá se interesó por Dios. Lucky le trajo una Biblia de la escuela y comenzaron a leer juntos. Luego, él la invitó nuevamente a la iglesia. Ella aceptó su invitación y ahora va a la iglesia con él cada sábado. Lucky estaba orando para que ella entregue su corazón a Dios. Lucky compartió su amor por Dios con su mamá, con una Biblia que tomó prestada en una escuela adventista en Bulawayo, Zimbabue. Su ofrenda del 13º sábado de este trimestre puede ayudar a otros niños a compartir a Dios con sus padres. Parte de la ofrenda se usará para entregar Biblias del Aventurero a niños en Zimbabue y otros países de Sudáfrica. Gracias por su generosa ofrenda. La palabra de Dios es viva, eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 8, el pacto en el Sinaí. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Feliz sábado, querida familia. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Más de tu Palabra. Nos encanta que estudies la Biblia con nosotros y nuevamente tengo a mi lado nuestro queridísimo pastor Vladimir Polanco. Bienvenido. Daylin, como siempre es un honor estar en Más de tu Palabra y participar con la hermandad, con la iglesia, con los amigos de este repaso de estas lecciones que han estado simple y llanamente maravillosas, muy edificantes. Sí, y hay muchas personas que nos escriben, que estudian la Biblia. Y, pastor, además del folleto de 3 en 1 de la Escuela Sabática, ¿qué otros libros podemos recomendar a nuestros amigos? Bueno, por ejemplo, para la lección de esta semana que hemos estado estudiando, Patriarcas y Profetas, Sí, ese aquí libro está. de Elena de White, tiene comentarios muy oportunos, muy oportunos. Y es bueno, hermanos, que cuando usted va leyendo la lección de Escuela Sabática, entonces usted pueda venir y consultar qué libros como este te van a ayudar. Así que el capítulo titulado La enemistad de Satanás contra la ley es una joya para comprender muy bien la lección que hemos estado estudiando durante esta semana. Y, por supuesto, yo en lo personal he estado enriqueciendo mi lectura de cada comentario del libro de Éxodo. Lo he afirmado más estudiando lo que dice el comentario bíblico Andrews, maestro de escuela sabática, ancianos de iglesia o cualquier miembro normal que quiera profundizar más en el entendimiento de la palabra. El comentario bíblico va a ser una herramienta muy eficaz, y como este es un tema bíblico que estamos estudiando, el libro de Éxodo, entonces leer las notas explicativas de Éxodo en este material para mí ha sido una bendición, y yo sé que también para nuestros amigos que están en sintonía con nosotros también serán bendecidos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo tienen, porque de eso se trata este programa, de Más de tu Palabra, de profundizar, de estudiar, de comprender. Ahora, vamos entonces a adentrar a la lección número 8, titulada El pacto en el Sinaí. Ya salieron de la esclavitud, ya Dios los quiere llevar a un lugar. Pero antes de comenzar, voy a pedirles que por favor, donde se encuentren, vamos a inclinar el rostro para orar. Señor, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra una vez más. Gracias porque hasta ahora lo que hemos aprendido ha tocado nuestro corazón, ha cambiado nuestra perspectiva de ver de tu carácter. Te pedimos que sigas obrando en nuestro ser a través de tu Santo Espíritu con el estudio de esta mañana. Quédate con nosotros y con cada persona que nos está escuchando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pacto en el Sinaí. El Señor condujo a su pueblo, los sacó de Egipto y los lleva a un lugar, ¿no? La historia habla de llevarlo al monte Sinaí. La pregunta realmente, ¿lo lleva al monte Sinaí o a dónde realmente los lleva? Bien, el monte Sinaí es conocido en la Biblia como el monte de Dios. Entonces es la primera manifestación, digamos, teofánica de Dios con su pueblo. En Éxodo 3 es en el monte Sinaí donde aparece la zarza ardiente y Moisés se encuentra con Dios. Por lo tanto, cuando desde el Sinaí, que es donde Moisés y Dios se encuentran, Moisés sale para Egipto, y el propósito de Moisés es traer al pueblo a encontrarse con su Dios, entonces el Sinaí se convierte en el lugar del encuentro. Pero es interesante cómo hay un pedacito del versículo de memoria que yo quiero llamarle la atención a nuestros amigos, y es cuando Dios dice: yo los tomé con alas de águila y los traje a mí. Qué hermoso. Entonces no es ir a un lugar a tener un encuentro con un pedazo de roca enorme como es el monte Sinaí, sino quién estará en ese lugar. Y a veces yo creo que la gente confunde tener un encuentro con Dios a encontrarse con un lugar donde supuestamente está Dios. El lugar es importante, pero el plan de Dios es que cuando tú tengas un encuentro, lo tengas con Él, que tú vengas a mí,
curiosamente, ese primer paso de Israel en su ruta a tener una buena relación con Dios, encontrarse con Él, es lo que Jesús le reclama al pueblo histórico de Israel en su tiempo, cuando en Juan 5:39, ustedes conocen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, sin embargo no queréis venir a mí, le decía Jesús. Wow. O sea, ustedes no quieren hacer lo que hizo Israel, no quieren venir a mí. ¿Por qué? Porque no ven en mí los relámpagos, los truenos, la magnificencia que se vio en el Sinaí. Al fin de cuentas, una relación con Dios es una relación directa con Él, no con las paredes, no con el entorno, con Él. Era lo que Dios quería, que el pueblo viniera a tener un encuentro personal con Él. Impresionante, pastor, porque hoy día cuando la misma iglesia nos lleva a servirle, nos lleva a estar en posiciones de liderazgo, pero muchas veces estamos sirviendo en posiciones de liderazgo, pero ¿tenemos una relación estrecha con Dios o tenemos una relación más que todo de lo que hago para Él? ¿O estamos realmente encontrándonos con Dios? Una cosa es estar en el Sinaí, y otra cosa es estar ante la presencia divina y sentir como esa presencia cubre mi vida, Sí. cubre lo que yo soy. Y ese es el propósito principal del Señor, que vengamos a Él. Venid a mí, dijo Jesús en Mateo 11:28 en adelante. Todo el que está trabajado y cansado, venir a mí. La experiencia espiritual se concentra en venir a tener un encuentro con Dios. Y Dios es tan maravilloso que al acercarlo a Él mismo, pues Él le da unas promesas. Y se encuentran en Éxodo 19, del 1 al 8, ustedes lo pueden leer, lo que Dios le prometió a su pueblo, ser un pueblo santo, un reino de sacerdotes, un tesoro especial que estuviera por encima de todas las naciones, ¿no? Y promete todo eso y dice, me encanta el versículo que dice, los haré mi pueblo y seré su Dios. Por lo tanto, le piden también al pueblo de Israel prepararse. ¿Cómo era esa preparación para llegar a ese momento de presencia con ese Dios? Éxodo 19, ese es un capítulo clave y yo quiero invitarle a que usted pueda leer Éxodo 19, marcarlo, subrayarlo, porque ahí hay cosas muy bonitas. Sí. El Señor le dice a Moisés, eso que tú mencionaste, Dios quería que el pueblo fuera un reino de sacerdotes, lo que indica que en el plan del Señor, Él no esperaba que Moisés y Aarón fueran los mediadores entre Él y su pueblo, porque si aquí todos somos sacerdotes, eso indica que Dios puede hablar directamente con cada uno de nosotros, pero para Dios poder hablarle directamente a ti y a mí, tiene que ocurrir una preparación. Entonces, en Éxodo 19, Dios le dice a Moisés, ve, dile al pueblo que se prepare, que laven sus vestiduras, porque al tercer día nos vamos a encontrar. Qué lindo. Y entonces el pueblo, ¿verdad? Se prepara y Moisés está ilusionado. Yo no voy a seguir al frente de este pueblo, se lo voy a entregar a Dios. Y ahora Dios hablará directamente con el pueblo, porque el pueblo ya no seré yo un mediador, sino que el pueblo tendrá acceso directo a Dios. Pero, oh sorpresa, cuando llega el día y que Moisés tenía que ir y presentarle al Señor y decirle, aquí está tu pueblo, el pueblo le dijo a Moisés, no. Tuvieron miedo. No. Dile a Dios que si quiere decir algo, que te lo diga a ti, y tú vienes y nos lo dice a nosotros, lo que indica que el pueblo rechaza la promesa divina de ser un reino de sacerdotes. Y en lugar de ser un reino de sacerdotes, el pueblo pide tener un sacerdote, un mediador, y en este caso fue Moisés. Fue una experiencia triste para Dios, porque Dios quiere hablarte a ti. Correctamente. Dios quiere hablarte a ti. Por eso las promesas del nuevo pacto, aquí en el Sinaí estamos lidiando con el pacto antiguo, pero en las promesas del nuevo pacto, Jeremías 34, Hebreos 8, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, porque todos serán enseñados por mí. O sea, Dios no quiere que yo sea tu maestro. Dios quiere Él ser tu maestro. Dios no quiere que tú tengas que depender de mí, Daylin, para conocer de Él. Él quiere hablarte a ti. Él quiere tener un encuentro contigo. Pero muchas veces nosotros tenemos miedo a ese contacto directo con Dios. Y entonces le decimos a Dios, bueno, sí, yo quiero saber de ti, pero no directamente. Dímelo a través de Moisés. Pero el propósito del Señor nunca fue hablar a través de un mediador. Por eso el Señor le dice, ustedes van a venir a mí.
Y cuando llega el día, cuando el pueblo tiene que encontrarse con Dios, el pueblo tiene miedo. Le tuvo miedo a los truenos, le tuvo miedo a los relámpagos, a la presencia poderosa del Señor. Y en lugar de sentir, wow, qué glorioso es nuestro Dios, con tanta grandeza, decide invitarnos a nosotros, un pueblo pequeñito, para estar en su presencia. En lugar de intimidarse, debió ser un momento de gratitud. Y la gratitud lo hubiera movido a venir realmente a la presencia del Señor y ser enseñado por Dios mismo, como era la intención original de nuestro Dios. No, y eso me lleva a pensar ya una aplicación en mi vida, y es que ellos les faltó también la presencia de actitud, porque se prepararon en una pureza externa, se lavaron sus vestidos, pero a veces nosotros tenemos que lavar nuestros pensamientos también cuando nos vamos a ir a la presencia de Dios, la actitud con que vamos hacia Dios, porque si no nos queremos liberar de nuestros pecados, si no queremos liberarnos de lo que nos ata, queremos ir a Dios. Yo pienso que, pastor, fue un papel importante también el hecho de querer ser santos, querer ser listos, estar en la presencia de Él con un corazón dispuesto a ser transformado. Porque a veces queremos estar ante la presencia de Él, pero seguir haciendo lo que queremos seguir haciendo. Bueno, es que precisamente es la presencia de Dios la que transforma. Por eso esa experiencia que debió el pueblo tener con Dios, al final solo la tuvo Moisés, porque Moisés solamente fue el que subió, el que recibe la ley, y el pueblo estaba abajo. El pueblo nunca quiso subir. Por eso la demora de Moisés en el Sinaí lo que hace es que mueve el pueblo a la idolatría, porque es precisamente aceptar venir a la presencia de Dios lo que provoca una transformación en mi vida. Isaías 6, dice, Isaías se presenta delante de Dios, los seres celestiales están diciendo santo, santo día y noche. Y cuando Isaías se ve ante la solemnidad de ese momento, Isaías solamente atina a decir, ay de mí, que soy pecador, ay de mí que habito en un pueblo con labios impuros. Pero ¿qué hace el Señor? Le dice Isaías, entonces como tú estás en medio de un pueblo impuro, te he hecho. No, el Señor viene y toca la boca de Isaías y le dice, he purificado tu boca con mi carbón. Malaquías capítulo 3 dice, y el sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel de Jehová con ropa vil. Y ahí con esas ropas viles es que viene la transformación, y entonces se emite el decreto, quitarle esas vestiduras y colocar sobre él un nuevo vestido. Pero es la presencia de Dios la que lleva a cabo esa transformación. No es una transformación que se logra desde lejos, es una transformación que se logra acercándonos a Dios. Y ahí estuvo el problema de Israel. No quiso acercarse a Dios, quiso adorar al Señor de lejos. Eso lo vemos también en los discípulos. Cuando Jesús está siendo perseguido, la Biblia dice que lo seguían, pero de lejos. Dios no quiere una experiencia con Él de lejos. Dios quiere una experiencia con Él cercana, íntima. Dice Hebreos 4 que todos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No tienes que quedarte lejos, no tienes que decirle al Señor que te hable a través de otro, porque el Señor ha abierto el camino hacia el cielo para que tú puedas acercarte confiadamente hacia Él. Y eso fue lo que le faltó a Israel. Tener esa fe para acercarse a Dios creyendo que Dios iba a completar la obra en ellos. Qué lindo. Y Moisés recibió esa bendición, pues, porque fue el que realmente habló cara a cara con Dios. Le entrega el don del decálogo a Moisés, ¿verdad? Le entrega. Sin embargo, la Biblia nos muestra que son los 10 mandamientos. Sin embargo, realmente los mandamientos deben ser observados como una ley o como una expresión de amor. Porque también, de hecho, el comentario bíblico habla también de que eran la palabra hebrea de que significaba 10 palabras o 10 promesas. Cuéntenos un poco sobre eso. Uno de los problemas que tenemos incluso los que creemos en la vigencia de la ley es no entender el papel de la ley, la función de la ley y el propósito por el cual la ley fue dada. Y a veces en nuestro afán por obedecer, creemos que esa obediencia es la que produce la liberación, es la que produce la obra de Dios en nuestras vidas. Pero te hago una pregunta, Daylin. ¿Israel recibió la ley antes de salir de Egipto o después de salir de Egipto? Después. Lo que indica que la ley no es un requisito para yo ser libre. Qué lindo. Dios me libera.
¿Y por qué lo hace? Lo hace por gracia, lo hace por amor. De hecho, así comienza el decálogo, diciéndole al pueblo de Israel, Exacto. yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, yo lo hice. ¿Qué te pedí para sacarte? No te pedí nada para sacarte. Ahora ya tú estás libre, ya tú estás fuera del control del faraón, ya tú estás en una tierra donde está dominada por mí, por mi santidad, por mi presencia. Y entonces es aquí, en mi presencia, donde tiene valor la obediencia. La obediencia no tiene valor en Egipto, porque el que obedece en Egipto está simple y llanamente rindiendo una obediencia muerta. La verdadera obediencia es la que nace de haber sido liberado por Dios. Y es por eso que más que una carga, como enseñan nuestros amigos evangélicos, que dicen, oh, la ley es una carga. Hermano, la ley no es una carga, la ley es un regalo. Es una expresión de amor. La ley es un don. La ley es la manera que Dios tiene de decirle al pueblo, yo te saqué de Egipto por gracia, te saqué por misericordia, pero ahora te voy a dar este regalo. ¿Y para qué te lo voy a dar? Te lo voy a dar para que tú entiendas cómo funciona mi amor por ti. Y cómo funciona el amor que tú debes tener por tu prójimo. Y entonces la ley viene ahora a resumir cómo yo debo relacionarme con Dios y cómo yo debo relacionarme con mi hermano. ¿Para ser libre? No, no es para ser libre. Es para disfrutar la libertad que ya Dios me dio. Y cuando yo disfruto esa libertad, entonces lo manifiesto obedeciendo esos mandamientos. No para sentirme libre, sino porque ya soy libre. Pastor, no para sentirme salvo, sino porque ya soy salvo. No para que Dios tenga piedad de mí, sino porque ya Dios la tuvo de mí. Entonces yo agarro ese regalo que el Señor me dio y le doy el uso debido, el uso que le corresponde. Regular mi relación con Él y regular mi relación contigo y con mis demás prójimos. Y para poder tener una relación plena con Él y con el prójimo, me encanta. Ahora, Pablo, por eso que Pablo deja muy claro en Romanos 7:12, ¿no? Que las leyes santas y el mandamiento santo, justo y bueno es. Porque de hecho, lo vimos en lecciones anteriores, realmente la ley muestra el carácter del legislador, que Dios es amor. Ahora, hay ciertas funciones que la ley presenta. Creo que mencionaste alguna, ¿no? Que es la expresión de su amor. ¿Qué otras funciones nos ayudan a entender la ley? Ahí mismo en Romanos 7, Pablo va a decir que si no fuera por la ley, yo no conociera pecado. No matarás. Me está diciendo que matar es pecado. No tomar el nombre de Dios en vano. Me está diciendo que tomar el nombre de Dios en vano es pecado. Entonces, la ley lo que viene es a decirme a mí qué es el pecado. Cuando yo odio la ley y relego la ley a un papel inservible y la declaro obsoleta, yo estoy declarando precisamente el único elemento que yo tengo para poder definir qué es lo que agrada o desagrada al Señor. Entonces, en ese sentido, la ley no viene a salvarme del pecado, porque la ley no salvó a Israel del yugo de esclavitud de Egipto. Pero la ley viene a decirle a Israel qué tú tienes que hacer para no volver a esa esclavitud. Entonces, la ley lo que hace es decirte, estas son las cosas que tú no debes hacer, porque si las haces, estás demostrando que tú vives de acuerdo a los principios de Egipto. Entonces, la ley viene a definirme a mí qué es pecado. La ley viene a señalarme a mí, Santiago va a usar esa imagen, ¿qué es el pecado en mi vida? Entonces Santiago dice, la ley es como un espejo. Entonces tú te miras en ese espejo. Oh, aquí dice que yo estoy codiciando a la mujer de mi prójimo. Aquí dice que yo estoy adorando dioses ajenos. Aquí dice que yo estoy rindiendo mi tributo a imágenes. La ley me dice que eso es pecado, pero la ley no me quita el pecado. Simple y llanamente me lo muestra. Pero al mostrármelo, la ley se convierte en un instrumento que me señala quién es el capaz de perdonar y limpiar mi pecado. Por eso San Pablo utiliza elementos de Dios y lo aplica a la ley. La ley es santa como Dios. La ley es justa como Dios. La ley es buena como Dios, lo que indica que ese mismo espejo que revela mi pecado es el espejo que me dice, pero te voy a mencionar quién es el único que puede quitarte tu pecado. Dios. Así es. Por eso Pablo en Gálatas 3:24 utiliza la imagen, compara la ley con un tutor, con un paidagogos, es la palabra que usa en griego, un ayo, decían las versiones más antiguas. O sea, la ley te toma de la mano y la ley te dice, como tú estás sucio, como tú tienes pecado, yo te voy a llevar donde el que puede quitarte ese pecado, que es Cristo. Entonces, una de las funciones claves de la ley es decirme a mí qué es el pecado, cómo ese pecado me afecta en mí
y señalarme quién es el único que puede quitarme el pecado que la ley me está señalando. En ese sentido, la ley se convierte en un instrumento de condenación, pero que al mismo tiempo me indica quién es el que puede liberarme de esa condenación, que es Cristo Jesús. Correcto. Y es por eso que entra esa definición tan linda que da Elena de White de la ley, donde ella dice que la ley es un reflejo, un trasunto del carácter de Dios. Pero es precisamente un trasunto del carácter de Dios, porque al mencionarme mi condición de condena, me señala al que puede quitarme esa condenación esa condición de condenación y darme la salvación. Y ese es Cristo Jesús. Hermoso, porque de una vez me lleva a Cristo. Ahora, Romanos 10:4, porque muchas personas dicen, bueno, ya vino Jesús. Pues entonces vamos a ver a Jesús que nos ama y me olvido de la ley. Pero dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿En qué sentido Pablo está diciendo que el fin de la ley es Cristo? Hay muchos intérpretes que lo manejan. En Romanos 8:3, Pablo había dicho que lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, Dios lo cumplió a través de Cristo para que la justicia de la ley ahora fuera una realidad en nuestras vidas. Lo que Pablo plantea en Romanos 8 es, la ley no puede darte justicia. La ley no puede. Él dice, la ley es débil para darte esa justicia. Porque la ley es mala. No, no es porque la ley es mala, dice San Pablo, sino porque tu propia vida y tu propia carne no permiten que la ley pueda darte esa justicia, porque la ley, al señalarte tu pecado, se convierte en una herramienta de condenación. Entonces, no puede la ley decirte, tú estás condenado por esto y al mismo tiempo salvarte. Entonces, la ley dice, yo no puedo salvarte. Yo soy incapaz de hacerlo, pero hay uno que sí puede darte a ti la justicia que yo demando. Y Romanos 8 dice que es Cristo. Y entonces, Pablo, siguiendo esa línea de pensamiento, en Romanos 10 dice, eso indica que el propósito de la ley, el fin de la ley, el objetivo de la ley, es que tú puedas venir a Jesús, porque el fin de la ley es Cristo. Telos es la palabra griega, pero es fin en el sentido de propósito. Y yo digo, yo espero al final de mi vida poder tener una herencia para mis hijos. Está hablando de un propósito. El fin de mi venida a esta iglesia es presentar este tema. Estoy hablando de un propósito. El fin de nuestras clases es tratar de tener una herramienta para que las iglesias sean edificadas. Es fin como propósito. Nosotros estamos acostumbrados a usar esa expresión. Entonces, telos en Pablo tiene esa idea. Propósito, objetivo, finalidad, pero también el texto puede verse en el sentido de que la plenitud de la ley, es decir, la ley está completa cuando permite que tú puedas estar en Cristo, porque ahí la ley puede enseñarte a ti quién es el único que puede darte la justicia que ella demanda. Entonces, el fin de la ley es Cristo, en el sentido de que la verdadera observancia de la ley encuentra su máxima expresión en Cristo Jesús. Pablo va a decir en Romanos 5, 18, 19, que es por la obediencia de Cristo que tú y yo ahora somos salvos y tenemos la justicia de vida, lo que indica entonces que al Cristo haber obedecido perfectamente la ley, al haber consumado en sí mismo la obediencia de la ley, entonces ahora hace que eso que Jesús logró pueda tener un impacto positivo en mi vida. Entonces, en ese sentido también puede entenderse allí la expresión telos, de Cristo como el que lleva la ley a su máxima plenitud. Lo que indica, amigo oyente, que una persona que guarda la ley sin Cristo está participando de una obediencia imperfecta. Y tenemos un ejemplo de eso en Lucas 18. El hijo pródigo viene, el joven rico viene y le dice a Jesús, ¿qué yo tengo que hacer para dar la vida eterna? Bueno, guarda los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio. Jesús le mencionó los mandamientos de la segunda tabla. Pero el muchacho se fue triste. Pero él mismo le dijo a Jesús, pero yo he guardado todos esos mandamientos. Pero cuando usted guarda los mandamientos sin Cristo, esos mandamientos son vacíos. Entonces, Romanos 10 puede estar también diciéndonos que la ley encuentra su plenitud, su consumación, su punto más elevado, cuando yo acepto obedecerla, pero la acepto obedecerla en Cristo Jesús. Porque sin Cristo
esa ley no tiene sentido. Exactamente. Y como dice el versículo, todo lo podemos en Cristo, Que que nos nos fortalece, porque muchas personas dicen, ay, no puedo hacer esto porque esto es imposible para mí, este mandamiento, he pecado un día, es precisamente porque no ponemos a Cristo. Este último segundo para esa audiencia que nos está viendo, ¿cómo podemos en términos prácticos vivir obedeciendo la ley de Dios en Cristo? Bien. Voy a responder esa pregunta aludiendo a uno de los aspectos más lindos de la lección. La ley de Dios como promesa. No matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Es como si el texto estuviera diciéndonos, si tú aceptas a Dios como el Señor de tu vida, tú no vas a matar. Porque es imposible que tú lo hagas. No. Porque el poder de Dios te está haciendo una promesa. Y es uno de los aspectos lindos que tiene la lección de esta semana. Cuando menciono una serie de textos donde la palabra davar o davarín, que se traduce como mandamientos, también implica promesa. Lo que indica que al darnos una ley para obedecer, al mismo tiempo Dios nos prometió el poder que necesitamos para obedecerlo. Y yo quisiera entonces cerrar esta partecita leyéndote una cita que aparece en la lección del jueves, una cita de Elena de White, donde Elena de White dice, los 10 mandamientos son 10 promesas. Amén. Eso no es muy común entre nosotros. De hecho, hay un libro titulado Dios en 10 promesas que yo quiero invitarte a que tú puedas acercarte a una de nuestras librerías porque te va a explicar cada uno de esos mandamientos no como una carga que tú tienes que obedecer, sino como una promesa donde Dios dice, no te preocupes, tomado de la mano conmigo, tú cumplirás cada uno de los aspectos que la ley demanda, porque no lo harás por tu fuerza, lo harás porque yo lo he prometido. Qué lindo. Yo quiero recibir esas 10 promesas. Amén. De esa manera, pues la ley va a ser un gozo para mí. Y si tú quieres recibirlo, pues déjalo saber en una oración también allí donde tú estás. Pastor, ore por todas esas personas que al igual que yo queremos recibir esas 10 promesas de Dios. Padre, gracias te damos porque cada vez que tú nos haces una petición, al mismo tiempo nos está dando la capacidad para cumplir con esa petición. Gracias porque tus mandamientos no son gravosos, no son una carga que trae amargura a nuestra experiencia cristiana. Tus mandamientos son dulces como la miel. Tus mandamientos pueden saciar nuestra sed. Amén. Tus mandamientos son promesas maravillosas que tú has dado a tu pueblo para que tu pueblo pueda tener una vida llena de gozo en esta tierra. Amén. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos